Cómo encontrar la paz interior en medio del caos. 10 enseñanzas de Buda. El silencio que nace del ruido. La mayoría de las personas cree que la paz interior es como una isla lejana. Un lugar al que solo se llega cuando todo alrededor se calma, cuando los problemas desaparecen, cuando el entorno es perfecto. Esperan que el mundo les dé permiso para estar en paz. Pero esa es una trampa disfrazada de esperanza, porque el mundo nunca dejará de moverse, nunca dejará de cambiar. La vida es por naturaleza una danza constante de formas, ruidos, encuentros y despedidas. Si esperas a que todo esté en orden para encontrar la calma, pasarás toda tu vida esperando. Buda no enseñó que debíamos huir del ruido, sino aprender a vivir en él sin perdernos. No se trata de construir muros de silencio, sino de descubrir el espacio interno donde nada externo puede tocarte. Ese espacio no está en algún lugar lejano, está justo aquí, dentro de ti. Pero para encontrarlo, primero debes dejar de luchar contra lo que suena afuera. Imagina por un momento que estás sentado junto a una cascada. El agua cae con fuerza, constante, ininterrumpida. Al principio parece imposible relajarse con tanto ruido. Pero si permaneces ahí, simplemente respirando, dejando que ese sonido sea lo que es sin resistirte, ocurre algo extraño. No es que la cascada se detenga, no es que suene menos, pero tú cambias. Tu relación con ese sonido cambia. Dejas de querer que desaparezca. Dejas de querer controlarlo. Y entonces aparece una forma de silencio nueva. Un silencio que no depende del entorno. Un silencio que brota desde dentro. Es el silencio del que hablaba Buda. No el silencio de afuera, sino el silencio interior que nace cuando ya no reaccionas, cuando simplemente dejas ser lo que es. Ese silencio no es vacío. No es desconexión, es presencia pura. Una conciencia que observa sin juicio, que siente sin apego, que reconoce sin poseer. Es ese estado en el que puedes ver un pensamiento surgir y disolverse sin seguirlo. Escuchar una crítica sin tomarla como una herida. Ver pasar una emoción intensa sin aferrarte ni huir. No es que dejes de sentir, es que ya no te fundes con lo que sientes. Ese es el verdadero descanso. No el descanso de dormir más horas, sino el descanso profundo de no estar constantemente en guerra con lo que sucede. Thich Nhat Hanh solía decir que el verdadero milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar en paz sobre la tierra. Caminar en medio del bullicio, del dolor, del movimiento, sin perder la sonrisa interior, sin perder el aliento consciente. Y eso no se logra eliminando el ruido, sino cambiando tu manera de habitarlo. Tu manera de estar contigo mismo en medio de todo. Mucha gente vive atrapada en un falso dilema. O están en paz, pero desconectados del mundo. O están en el mundo, pero cargados de ansiedad. Pero hay un camino intermedio. Uno que los grandes maestros han recorrido una y otra vez. El camino de estar completamente presente, completamente vivo, completamente despierto. Incluso cuando el mundo tiembla. Esa es la paz que no se puede romper. No necesitas ir a una montaña para encontrarla. No necesitas esperar a que todos te comprendan. No necesitas un lugar perfecto ni una rutina perfecta. Lo único que necesitas es empezar a mirar hacia adentro, justo ahora, sin esperar a que algo cambie afuera. Solo tú puedes hacer ese gesto. Solo tú puedes respirar hondo y decir, aquí estoy, en medio del caos, y sin embargo, hay algo en mí que no se agita. Hay algo que permanece. Ese algo es la verdadera paz, no la que se impone, no la que depende, sino la que despierta cuando dejas de resistirte. Cuando entiendes esto, el ruido deja de ser enemigo. El ruido se convierte en un maestro silencioso que te muestra dónde sigues aferrándote. Cada sonido, cada interrupción, cada incomodidad te revela una oportunidad, una puerta hacia ti mismo. Y entonces, algo cambia. El mundo ya no tiene poder sobre ti, porque tú ya no estás huyendo. Estás en casa, en tu propio centro.
en el silencio que no necesita silencio para ser. La mente como espejo, reflejar sin retener. La mente humana tiene una costumbre silenciosa y agotadora: aferrarse. Se aferra a las palabras que alguien dijo hace años, a los errores cometidos, a las imágenes que duelen, a los miedos que aún no ocurrieron. Se aferra a lo agradable intentando eternizarlo y a lo desagradable intentando controlarlo, como si cada pensamiento fuera una verdad que debiera ser archivada, analizada, sostenida. Y en ese esfuerzo constante, en esa especie de tirantez interna, se nos va la tranquilidad. Lo curioso es que nadie nos enseñó a pensar de otra manera. Simplemente crecimos creyendo que la mente debía llevarlo todo como un bolso sin fondo. Pero Buda, con su mirada clara y compasiva, nos mostró otra vía mucho más ligera: la mente como un espejo. Un espejo refleja todo lo que pasa frente a él. Refleja una sonrisa, un rostro enfadado, una sombra, un destello de luz. Refleja sin elegir, sin retener, sin evaluar, sin etiquetar. Solo refleja. Y cuando lo que está frente a él se va, el espejo queda intacto. No queda marcado, no queda herido, no queda cargado. Sigue siendo espejo. Imagínate por un momento vivir así. Dejar que un pensamiento pase como una nube sin atraparlo. Permitir que una emoción surja, se exprese dentro de ti, y luego siga su camino sin convertirla en una identidad. Observarlo todo con claridad y suavidad, sin convertirlo en algo personal. Ese es el estado de no mente del que hablaban los sabios. No es no pensar, es no quedar atrapado en lo que piensas. Cuando tratas de controlar, reprimir o argumentar con cada pensamiento, te desgastas. Es como intentar detener el viento con las manos. Pero cuando permites que la mente simplemente refleje lo que surge, dejando que cada sensación, cada recuerdo, cada historia interna aparezca y desaparezca sin apropiarte de ella, algo profundo ocurre. Empiezas a sentirte más liviano. Dejas de sentirte aplastado por tu propia mente. Descubres que tú no eres ese ruido interno. Tú eres el espacio donde ese ruido aparece y se desvanece. Muchos creen que la claridad mental llega cuando dejan de pensar. Pero la claridad no nace de la ausencia de pensamientos. Nace de la no identificación. Buda enseñó que el sufrimiento surge cuando confundimos lo que aparece en la mente con lo que somos. Una emoción intensa sube y decimos, soy esto. Un pensamiento oscuro surge y decimos, esto me define. Una memoria dolorosa vuelve y creemos que es una parte fija de nuestra identidad. Pero nada de eso es cierto. Todo lo que aparece, aparece para irse. Todo cambia, todo se mueve. La mente solo sufre cuando intenta convertir lo pasajero en permanente. Thich Nhat Hanh enseñaba algo hermoso. Observa tus pensamientos como si fueran hojas flotando en un río. No intentes detenerlas, no intentes seguirlas, no intentes hundirlas. Déjalas fluir. Tú eres el río, no las hojas. Esa comprensión, cuando empieza a integrarse en la vida diaria, transforma totalmente la relación con la mente. Ya no luchas con ella, ya no intentas cambiarla a la fuerza, ya no te asusta lo que aparece. Sabes que todo pasará. Sabes que tú eres más grande que cualquier forma mental que aparezca por un instante. Cuando empiezas a vivir desde esta actitud, el peso emocional se reduce. Situaciones que antes te desbordaban ahora solo pasan por tu campo de conciencia. Conversaciones que antes te tensaban ahora puedes escucharlas sin llevarlas como una carga. Incluso los pensamientos autocríticos pierden su poder porque entiendes que son eso. Pensamientos, no verdades. El espejo no elige qué reflejar. Tú tampoco tienes que elegir qué surge en tu mente. Pero sí puedes elegir no retenerlo, no convertirlo en identidad, no luchar contra ello, solo observarlo con la serenidad de un monje que conoce su propio corazón. Esa forma de mirar te devuelve la libertad. Porque cuando dejas de retener, dejas de sufrir por lo que no necesita quedarse. Lo dejas ser, lo dejas ir. Y en ese movimiento natural, descubres la claridad que habías estado buscando. El arte de soltar sin huir. Hay una línea delgada, casi invisible, entre soltar algo y escapar de ello.
Muchas veces creemos que ya hemos dejado atrás una situación, una emoción o una persona, cuando en realidad solo hemos huido disfrazando esa huida de desapego. El verdadero soltar no viene del rechazo, sino de la comprensión. No es una reacción apresurada para evitar el dolor, sino una elección consciente que nace del entendimiento profundo de que aferrarse también duele. Vivimos en una cultura que aplaude el desapego, pero no nos enseña a transitarlo con amor. Creemos que dejar ir es simplemente cortar lazos, borrar contactos, cerrar puertas. Pero soltar no es olvidar, no es ignorar, no es hacer de cuenta que algo no ocurrió. Soltar es un proceso íntimo que empieza cuando dejamos de luchar con lo que fue y dejamos de exigirle al presente que nos devuelva algo que ya se fue. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento es el apego. Nos apegamos no solo a las personas, sino también a ideas, a expectativas, a versiones de nosotros mismos que ya no existen. Y cuando la vida cambia, como siempre cambia, sufrimos. No por el cambio en sí, sino porque no estamos dispuestos a dejar morir lo que ya cumplió su ciclo. Entonces huimos. Huimos del dolor que implica ver las cosas como son. Nos entretenemos, nos llenamos de ruido, nos distraemos, y en ese movimiento constante creemos que estamos avanzando cuando en realidad solo estamos evitando el encuentro con nosotros mismos. Soltar con conciencia es otra cosa. Es mirar de frente aquello que aún duele, reconocer lo que hubo, agradecer lo aprendido, aceptar lo que no se dio y permitirnos seguir. Es tener el valor de sentarnos con la incomodidad sin buscar anestesia. Es dejar que el duelo hable sin intentar silenciarlo antes de tiempo. Porque el alma no suelta desde el pensamiento, suelta desde el corazón, cuando por fin comprende que sostener ya no nutre, que insistir ya no es amor, que quedarse aferrado es solo otra forma de perderse. Soltar también requiere compasión, porque muchas veces nos culpamos por no haber soltado antes. Nos exigimos ser más fuertes, más sabios, más rápidos, pero cada proceso lleva su tiempo. La comprensión no se acelera a la fuerza. Así como una hoja no cae del árbol hasta que está lista, así también el alma no suelta hasta que ha sentido lo suficiente como para dejar ir con respeto. No con rechazo, no con rabia, con respeto. Thich Nhat Hanh decía que cuando amas a alguien, debes estar dispuesto a dejarlo libre. Pero esa libertad no solo aplica a los demás, también aplica a ti. Estás llamado a dejarte libre de los enredos del pasado, de las decisiones que no salieron como esperabas, de las promesas que no se cumplieron. Porque sostener un recuerdo con dolor es una forma de seguir atado a una versión tuya que ya no existe. Y tú no estás hecho para vivir encadenado al ayer. Estás hecho para fluir con la vida, como el agua que no se aferra al cauce. Soltar tampoco significa renunciar al amor. Muchos temen que, si sueltan, entonces lo vivido ya no tendrá valor. Pero el verdadero amor no se anula cuando termina, se honra. Y en ese acto de honrar lo vivido sin necesidad de revivirlo constantemente, encuentras una paz más profunda que cualquier ideal romántico. Encuentras el alivio de no tener que sostener lo insostenible. El alma necesita espacio para respirar, y no hay espacio cuando todo está cargado de lo que fue. Cuando te permites soltar, no estás perdiendo. Estás haciendo espacio para recibir lo nuevo, para reconocerte sin las cadenas de lo que ya pasó, para habitar tu vida con la frescura de lo que nace y no con el peso de lo que insiste en quedarse cuando ya cumplió su propósito. Huir es cerrar los ojos. Soltar es abrir el corazón. Y cuando sueltas desde el corazón, algo dentro de ti también se libera. Dejas de correr. Dejas de exigir, dejas de repetir, y en ese vacío fértil aparece la verdadera libertad. No una libertad que grita independencia, sino una libertad silenciosa que respira aceptación. Porque solo cuando dejas de huir, puedes realmente empezar a caminar. Encontrar el centro en la impermanencia.
La mayoría de nosotros vive buscando puntos de apoyo en un mundo que no deja de moverse. Queremos relaciones que duren para siempre, momentos que no terminen, promesas que nunca se rompan. Queremos controlar lo incontrolable, fijar lo que por naturaleza cambia, inmovilizar lo que nació para transformarse. Pero la vida no obedece a esos deseos. La vida no pide permiso, cambia, fluye, se rompe, se renueva, y cuanto más luchamos contra esa verdad, más sufrimos. Buda nos enseñó una palabra que cambia la manera en que habitamos el mundo: anicca, la impermanencia. Todo cambia, todo pasa, todo se transforma. No hay una sola cosa en este mundo que permanezca igual. Ni los cuerpos, ni las emociones, ni los pensamientos, ni las relaciones, ni los lugares, ni los logros, ni las penas. Nada es estático, nada es fijo. Y sin embargo, seguimos esperando que algo o alguien nos dé una garantía de estabilidad eterna. Esa expectativa es una fuente silenciosa de ansiedad. Nos aferramos a momentos de felicidad con miedo a que terminen. Y efectivamente, terminan. Pero no porque la vida sea cruel, sino porque la esencia de la vida es el cambio. Como las estaciones, como el amanecer y el atardecer. Como el río que nunca es el mismo, aunque lo veas desde el mismo lugar. La impermanencia no es una tragedia, es una ley sagrada. Es el lenguaje secreto del universo, recordándonos que cada instante es único, irrepetible y precioso. Encontrar el centro en la impermanencia no significa aceptar la pérdida con frialdad, ni resignarse a lo inevitable como si no importara. Significa aprender a habitar el movimiento sin perder el equilibrio. Como un bambú que se dobla con el viento, pero no se quiebra. Como una ola que sube y baja sin resistirse. Significa reconocer que todo es temporal, y en lugar de temerlo, honrarlo, apreciarlo más, vivirlo más plenamente. Muchos temen que aceptar la impermanencia sea una forma de desapego frío, pero es todo lo contrario. Cuando sabes que algo no durará para siempre, lo miras con más ternura. Cuando sabes que un encuentro puede no repetirse, lo vives con más presencia. Cuando sabes que nada está garantizado, dejas de posponer tu alma. Dejas de guardar palabras, abrazos, silencios. Y empiezas a ofrecerte a la vida con una humildad que te transforma. La impermanencia también cura. Porque así como todo lo bueno pasa, todo lo doloroso también pasa. Ninguna emoción dura para siempre. Ninguna herida está condenada a permanecer abierta. El dolor también se transforma si no lo bloqueas. El miedo también se disuelve si lo respiras. La tristeza también se aligera si la abrazas. La clave está en no fijarlo, en no congelarlo con tus pensamientos, en no hacerlo parte de una identidad que repites como una historia inmóvil. Cuando integras profundamente esta verdad, algo en ti se libera. Dejas de exigirle al mundo lo que no puede darte. Dejas de vivir con la fantasía del control absoluto. Y empiezas a desarrollar una sabiduría suave, flexible, viva. Una sabiduría que no depende de que todo esté bien para estar en paz, sino que te permite estar en paz, incluso cuando las cosas cambian, porque sabes que cambiar es su naturaleza, y que la tuya es adaptarte con conciencia, sin perder tu raíz. Thich Nhat Hanh decía que la vida es como una nube. No puedes atrapar una nube, no puedes sostenerla, solo puedes admirarla, dejarte tocar por su belleza y luego dejar que siga su camino. Así son los momentos, así son las personas, así somos nosotros. Y cuando dejamos de intentar atrapar la nube, empezamos a caminar más ligeros, con menos miedo, con más gratitud. Aceptar la impermanencia no te vuelve indiferente, te vuelve despierto, te vuelve real. Porque cuando sabes que todo es transitorio, dejas de vivir como si tuvieras todo el tiempo del mundo y comienzas a valorar lo esencial, lo presente, lo que tienes ahora, no como algo garantizado, sino como un regalo que está aquí y que, como todo,
También pasará. Encontrar tu centro en medio de este flujo es posible. Pero no se trata de construir algo que resista el cambio. Se trata de descubrir en tu interior un espacio que no se aferra, que no necesita que las cosas duren para sentirse en paz. Ese centro no es rígido, es puro estar, pura conciencia. Y cuando entras en contacto con él, todo lo demás puede cambiar, sin destruirte. El espacio entre el estímulo y la reacción. Hay un momento tan breve que casi siempre pasa desapercibido, un microinstante silencioso, un intervalo invisible entre lo que sucede y cómo respondes, entre la palabra que escuchas y la emoción que surge, entre el estímulo que llega desde fuera y la decisión que brota desde dentro. Ese momento es diminuto, pero contiene una puerta inmensa, una puerta hacia tu libertad. Vivimos en modo automático. Alguien nos habla con rudeza y reaccionamos con rabia. Algo sale mal y nos llenamos de ansiedad. Sentimos dolor y de inmediato buscamos distraernos. Reaccionamos sin darnos cuenta, como si fuéramos marionetas de nuestras emociones, como si no tuviéramos opción. Pero sí la tenemos. Lo que ocurre es que nadie nos enseñó a mirar ese espacio sagrado. Nadie nos dijo que podíamos detenernos ahí, respirar ahí, elegir desde ahí. Buda habló con claridad sobre esto. El sufrimiento no nace de lo que sucede, sino de cómo respondemos a eso que sucede. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esa diferencia está en ese instante, en esa pausa que lo cambia todo. Si aprendes a habitar ese espacio, si entrenas tu mente para ver ese momento y no reaccionar por impulso, descubres algo poderoso. Tú no eres tu reacción. Tú no eres tu rabia, ni tu miedo, ni tu juicio. Tú eres la conciencia que puede elegir responder desde la presencia y no desde la herida. Cuando no ves ese espacio, vives atrapado en una cadena de causa y efecto. Un comentario hiere, tú atacas. Una pérdida ocurre, tú te cierras. Una emoción surge, tú la reprimes o la explotas. Pero cuando te haces consciente del intervalo, se abre un campo de posibilidades. Ya no reaccionas, eliges. Ya no te defiendes, comprendes. Ya no proyectas, respiras. Thich Nhat Hanh enseñaba una práctica bellísima. Cuando sientas que la emoción viene con fuerza, no hagas nada. Solo respira. Coloca tu atención en la inhalación y la exhalación. Di mentalmente, inhalo, sé que estoy enojado. Exhalo, cuido mi enojo con ternura. Ese simple acto, respirar en medio de la tormenta, te permite mantenerte en ti, no en la emoción. No se trata de reprimirla, ni de fingir que no está. Se trata de abrazarla sin dejar que te arrastre. Se trata de estar presente incluso dentro del fuego. Ese instante entre el estímulo y la reacción es como un templo interior. Allí está tu sabiduría, tu paz, tu capacidad de responder con libertad y no con condicionamiento. Pero para entrar en ese templo necesitas práctica, atención. Necesitas cultivar el arte de no apresurarte, de no ser arrastrado por la urgencia del impulso, de detenerte justo cuando todo en ti quiere gritar, escapar o atacar. Detenerte para elegir quién quieres ser en ese momento. No siempre será fácil. Habrá veces en que reaccionarás sin darte cuenta. Volverás a patrones antiguos. Sentirás que no puedes controlar nada. Pero cada vez que logres respirar antes de responder, estarás fortaleciendo esa parte tuya que observa en lugar de absorber. Esa parte tuya que comprende en lugar de condenar. Esa parte que no necesita tener razón, solo estar en paz. El estímulo puede venir desde fuera o desde dentro. Puede ser una situación externa o un recuerdo interno. Puede ser una palabra que te despierta una vieja herida o una emoción que surge sin previo aviso. Pero lo importante no es lo que aparece. Lo importante es lo que eliges hacer con eso. Y esa elección no ocurre en el ruido, ocurre en el silencio, en la pausa, en ese espacio que se abre solo cuando estás presente.
Imagina lo que pasaría si cultivaras esa pausa cada día. Si antes de responder desde el enojo, respiraras desde la calma. Si antes de actuar por miedo, te preguntaras si eso te acerca o te aleja de tu verdad. Si antes de reaccionar, eligieras comprender, tu vida cambiaría, tus relaciones sanarían, tu mente se volvería más liviana, no porque el mundo sea distinto, sino porque tú eres distinto dentro del mundo. Esa es la libertad real, no la que se grita, no la que se impone, sino la que se vive en silencio. La que se expresa cuando te das cuenta de que entre lo que ocurre y lo que haces, siempre existe una pausa. Y esa pausa eres tú, tu conciencia, tu compasión, tu despertar. Cuando el mundo arde, respira. Hay momentos en que todo parece incendiarse a la vez. Noticias que sacuden, personas que decepcionan, planes que se desmoronan. La mente corre más rápido que el cuerpo. El corazón late con ansiedad y el aire se vuelve denso. Es como si el mundo exterior encendiera una alarma interna imposible de apagar. Intentamos hacer algo, decir algo, arreglar algo, controlar lo incontrolable. Pero cuanto más lo intentamos, más se intensifica la sensación de estar perdiendo el equilibrio. En esos momentos, solemos olvidar lo más esencial, la respiración. No como acto fisiológico, sino como refugio espiritual, como ancla, como recordatorio de que en medio del caos, siempre existe un lugar al que puedes volver. Ese lugar es tu aliento. Tu respiración es lo único que ha estado contigo en cada momento de tu vida. Has sido testigo de tus nacimientos, tus pérdidas, tus días grises, tus alegrías profundas. Siempre ha estado ahí, silenciosa, constante, disponible. Pero rara vez la miramos. Rara vez nos refugiamos en ella. Buda enseñó que la respiración consciente es el puente entre el cuerpo y la mente. El punto de encuentro donde la agitación comienza a disolverse. Cuando respiras con plena atención, no estás escapando del mundo. Estás entrando en ti. Estás recordando que hay algo en ti que no arde, que no se quiebra, que no colapsa con las circunstancias. La respiración te devuelve al momento presente. Y el momento presente, incluso en medio del caos, es más liviano que el peso de todo lo que imaginas o temes. Thich Nhat Hanh decía que una sola respiración consciente puede salvarte. No es una metáfora, es una verdad viva. Cuando todo se descontrola, cuando te sientes al borde, cuando el dolor te aprieta el pecho, prueba esto. Detente. Lleva tu atención a tu inhalación. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo. Luego exhala, lentamente, con presencia. No estás intentando cambiar nada. Solo estás recordando que estás vivo y que mientras respiras, tienes una opción. La opción de no hundirte en el miedo. La opción de quedarte contigo. Puede parecer pequeño, casi inútil, frente al incendio de una crisis. Pero eso es lo que lo hace tan poderoso. Porque mientras todo grita, tú eliges no gritar. Mientras todo corre, tú eliges detenerte. Mientras todo empuja hacia afuera, tú eliges volver hacia adentro. Y ahí, en esa elección, recuperas tu centro. No necesitas un mantra complejo. No necesitas un retiro. No necesitas saber nada especial. Solo necesitas estar con tu respiración como estarías con un ser querido que necesita consuelo, con ternura, con presencia, con respeto. Tu aliento no es solo aire, es vida renovándose. Es el presente extendiéndose en ti. Es la prueba de que puedes volver a ti en cualquier momento, sin permiso, sin explicación, solo volver. Cuando el mundo arde, no siempre puedes apagar el fuego afuera, pero sí puedes evitar que se encienda dentro de ti. Cada vez que respiras conscientemente, estás apagando una chispa interna. Estás calmando la mente, relajando el cuerpo, ablandando el corazón. Estás recordando que no tienes que reaccionar como lo hacías antes, que puedes elegir desde otro lugar, desde otro estado. Con el tiempo,
Esta práctica deja de ser un recurso para emergencias y se convierte en una forma de estar. Comienzas a respirar con conciencia incluso en los momentos simples, al caminar, al cocinar, al mirar a alguien que amas, y entonces descubres que no solo la respiración te calma, también te conecta. Te conecta con la vida tal como es, sin necesidad de adornarla, sin necesidad de resistirla. Respirar puede parecer lo más básico, pero en realidad es lo más sagrado. Es el primer gesto con el que llegaste al mundo, y será el último cuando lo dejes. Todo lo que vivas sucede entre una inhalación y una exhalación. Entonces, ¿por qué no hacer de cada una un acto de regreso? Un acto de despertar, un acto de presencia. Cuando el mundo arda, recuerda esto: tu respiración está ahí, y si vuelves a ella, vuelves a ti. Y si vuelves a ti, ya no estás perdido. Ya no estás solo, estás presente. Y eso es suficiente para atravesar cualquier fuego. El caos como maestro disfrazado. Hay enseñanzas que solo llegan cuando todo se rompe. Lecciones que no se aprenden en la comodidad, ni en la calma, ni en los días soleados. Hay verdades que se revelan únicamente en medio del caos, porque el caos no solo destruye, también revela, también despierta, también transforma. Pero solo si estamos dispuestos a escucharlo. La mayoría de nosotros ve el caos como un enemigo, una amenaza que hay que evitar, una sombra que llega para arruinar lo que habíamos construido. Nos resistimos, lo maldecimos, buscamos cómo controlarlo, cómo salir rápido de él. Pero en esa urgencia por escapar, perdemos la oportunidad de mirar más profundamente, porque el caos, cuando se mira sin miedo, se convierte en un maestro silencioso que nos pone frente a todo aquello que no queríamos ver. Buda no prometió una vida sin caos, prometió que había un camino para no sufrir dentro de él. Y parte de ese camino es aprender a transformar nuestra relación con el desorden, con la pérdida, con la confusión. No se trata de romantizar el dolor. Se trata de reconocer que, a veces, es justamente en la noche más oscura cuando el corazón despierta. No porque el caos sea bueno en sí mismo, sino porque rompe las estructuras internas que ya no nos sirven, aunque nos hayamos acostumbrado a vivir dentro de ellas. Hay momentos en los que todo lo que creíamos estable se derrumba. La relación que sosteníamos se acaba. El trabajo que nos daba sentido desaparece. El cuerpo deja de responder como antes. Las certezas se evaporan y sentimos que ya no hay suelo bajo los pies. Pero es en esa caída, en esa pérdida de control, donde se revela otra dimensión de la vida. Una dimensión más desnuda, más real, más cercana al corazón. Porque cuando no queda nada que sostener, lo único que queda es la verdad. Y esa verdad, aunque duela, es liberadora. Thich Nhat Hanh decía que cuando el sufrimiento llega, no debemos correr de él, sino invitarlo a sentarse con nosotros como a un viejo amigo. Escucharlo, preguntarle qué viene a mostrarnos, qué parte nuestra necesita ser mirada, cuidada, soltada. Porque el caos no llega para castigarte, llega para sacudirte, para mostrarte que tu alma es más grande que cualquier estructura que hayas construido, más fuerte que cualquier tormenta que te atraviese. Muchas veces el caos quita lo que ya estaba vencido, pero que tú no querías soltar. Te pone frente a tu necesidad de control, te muestra dónde sigues huyendo de ti mismo, te obliga a habitar el momento presente porque ya no hay refugios externos. Es ahí, en ese umbral entre lo viejo que cae y lo nuevo que aún no llega, donde la conciencia florece, donde el yo superficial se desvanece y lo esencial comienza a hablar. No necesitas agradecer el caos mientras duele, pero sí puedes honrar lo que revela. Puedes permitirte no entenderlo todo de inmediato, pero mantenerte abierto a aprender. Puedes elegir no endurecerte, no cerrarte, no apagar tu sensibilidad, porque el verdadero aprendizaje no es intelectual, es interno, es existencial. Es ese clic invisible que ocurre cuando dejas de resistir
y comienzas a mirar con ojos nuevos. El caos, bien acompañado por la conciencia, se convierte en semilla, en portal, en fuego que no quema, sino que limpia. No será inmediato, no será sin lágrimas, pero si atraviesas el caos sin traicionarte, sin desconectarte, descubrirás que hay una versión de ti que solo podía nacer en ese cruce, y que esa versión es más auténtica, más humilde, más amorosa, más libre. A veces creemos que despertar es un momento luminoso, lleno de paz, pero muchas veces el despertar comienza con un colapso, con un derrumbe, con una sacudida que nos hace mirar donde nunca habíamos querido mirar. Es ahí cuando nace la oportunidad de volver a ti, de reconstruir desde un lugar más profundo, de elegir desde la verdad y no desde el miedo. El caos no siempre tiene respuestas, pero siempre tiene preguntas. Preguntas que, si te atreves a escuchar, pueden mostrarte un camino que antes no veías. Y ese camino, aunque incierto, aunque nuevo, es el comienzo de una vida más consciente, porque ya no se basa en ilusiones, se basa en tu despertar. La compasión como espada invisible. La palabra compasión a menudo se confunde con lástima o con debilidad. Se la asocia con la rendición, con la blandura, con una actitud pasiva ante el mundo. Pero la compasión verdadera es una fuerza poderosa, silenciosa, transformadora. Es una espada invisible que no corta cuerpos, pero sí rompe cadenas internas. Cadenas de juicio, de rencor, de separación. No es una emoción blanda, es una decisión consciente de mirar al otro y a ti mismo con los ojos de una comprensión más grande que la herida. Cuando estás en medio del caos, cuando la mente está alterada y el corazón inquieto, lo más fácil es cerrarse, protegerse, endurecerse, defenderse con palabras duras, con pensamientos fríos, con distancia emocional. Crees que eso te hará fuerte, que así nada te toca. Pero esa aparente fortaleza tiene un precio muy alto. Te desconecta de ti mismo, te aísla, te seca por dentro. Porque no se puede sostener la paz interior cuando uno vive en guerra con los demás o consigo mismo. Buda enseñó que la compasión es uno de los pilares de la verdadera libertad. No es solo un ideal noble, es una práctica diaria, una forma de estar en el mundo, de mirar el sufrimiento, propio o ajeno, sin endurecer el corazón, de responder al conflicto no con indiferencia ni con violencia, sino con una firme ternura. Porque no se trata de aceptar todo pasivamente. Se trata de actuar desde un lugar donde el otro no es un enemigo, sino un reflejo de tu misma condición humana. La compasión no te hace débil, te hace lúcido. Te permite ver que las personas que hieren muchas veces están heridas, que quienes gritan, temen, que quienes manipulan, se sienten vacíos. Y tú no necesitas justificar sus actos ni permitir abusos, pero puedes mirarlos con un entendimiento que te libere del odio. Porque el odio es otra forma de prisión. Alimentarlo es como tomar veneno esperando que el otro muera. La compasión, en cambio, te devuelve a ti, a tu centro, a tu capacidad de responder sin contaminarte con lo mismo que quieres sanar. Thich Nhat Hanh decía, cuando otro te hace sufrir, es porque él también está sufriendo. Su sufrimiento se está desbordando. No necesita castigo, necesita ayuda. Esta enseñanza no implica permitirlo todo, implica comprender desde dónde nace lo que ocurre, y desde ahí, decidir cómo responder sin dejar de cuidarte. Pero la compasión más difícil, la más olvidada, la más urgente, es la que debes dirigir hacia ti mismo, porque muchas veces tú eres tu propio juez más severo. Te hablas con dureza, te reprochas errores, te castigas por no haber sabido, por no haber podido, por haber fallado. Y esa voz interna, aunque parezca disciplinada, solo genera más sufrimiento, más distancia, más fragmentación interna. La compasión hacia uno mismo es mirar tu dolor con los mismos ojos con los que mirarías a un ser querido. Es decirte, hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Es permitirte sanar sin exigirte perfección,
Es acompañarte en tus noches oscuras sin añadir más juicio al dolor. Es ofrecerte el silencio que cura en lugar del ruido que condena. Cuando practicas esta compasión contigo mismo, cambia todo, porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas atacar ni defenderte. Empiezas a vivir desde un lugar más suave, más humano, más auténtico, y entonces la compasión se vuelve tu espada invisible. No para herir, sino para cortar todo lo que ya no necesitas cargar. Las culpas, los resentimientos, los viejos rencores. Esa espada abre caminos, abre el corazón, abre la posibilidad de paz. No tienes que esperar a sentir compasión para actuar con ella. Puedes elegirla. Puedes invocarla como quien enciende una lámpara en medio de la oscuridad. Una y otra vez. Aunque falles, aunque duela, aunque no entiendas del todo, porque no se trata de perfección. Se trata de presencia, de humanidad, de recordar que tú también estás aprendiendo, que todos estamos aprendiendo. Y cuando entiendes esto, no solo con la mente, sino con el alma, algo se libera. Ya no necesitas convertirte en una roca para sobrevivir. Puedes ser como el agua, suave, clara, profunda y aún así, imparable. La compasión como espada invisible. La palabra compasión a menudo se confunde con lástima o con debilidad. Se la asocia con la rendición, con la blandura, con una actitud pasiva ante el mundo. Pero la compasión verdadera es una fuerza poderosa, silenciosa, transformadora. Es una espada invisible que no corta cuerpos, pero sí rompe cadenas internas, cadenas de juicio, de rencor, de separación. No es una emoción blanda. Es una decisión consciente de mirar al otro y a ti mismo con los ojos de una comprensión más grande que la herida. Cuando estás en medio del caos, cuando la mente está alterada y el corazón inquieto, lo más fácil es cerrarse, protegerse, endurecerse, defenderse con palabras duras, con pensamientos fríos, con distancia emocional. Crees que eso te hará fuerte, que así nada te toca. Pero esa aparente fortaleza tiene un precio muy alto. Te desconecta de ti mismo, te aísla, te seca por dentro. Porque no se puede sostener la paz interior cuando uno vive en guerra con los demás o consigo mismo. Buda enseñó que la compasión es uno de los pilares de la verdadera libertad. No es solo un ideal noble, es una práctica diaria, una forma de estar en el mundo, de mirar el sufrimiento, propio o ajeno, sin endurecer el corazón, de responder al conflicto no con indiferencia ni con violencia, sino con una firme ternura. Porque no se trata de aceptar todo pasivamente, se trata de actuar desde un lugar donde el otro no es un enemigo, sino un reflejo de tu misma condición humana. La compasión no te hace débil, te hace lúcido. Te permite ver que las personas que hieren muchas veces están heridas, que quienes gritan, temen, que quienes manipulan, se sienten vacíos. Y tú no necesitas justificar sus actos ni permitir abusos. Pero puedes mirarlos con un entendimiento que te libere del odio. Porque el odio es otra forma de prisión. Alimentarlo es como tomar veneno esperando que el otro muera. La compasión, en cambio, te devuelve a ti, a tu centro, a tu capacidad de responder sin contaminarte con lo mismo que quieres sanar. Thich Nhat Hanh decía, cuando otro te hace sufrir, es porque él también está sufriendo. Su sufrimiento se está desbordando. No necesita castigo, necesita ayuda. Esta enseñanza no implica permitirlo todo. Implica comprender desde dónde nace lo que ocurre, y desde ahí decidir cómo responder sin dejar de cuidarte. Pero la compasión más difícil, la más olvidada, la más urgente, es la que debes dirigir hacia ti mismo. Porque muchas veces tú eres tu propio juez más severo. Te hablas con dureza, te reprochas errores, te castigas por no haber sabido, por no haber podido, por haber fallado. Y esa voz interna, aunque parezca disciplinada, solo genera más sufrimiento.
más distancia, más fragmentación interna. La compasión hacia uno mismo es mirar tu dolor con los mismos ojos con los que mirarías a un ser querido. Es decirte, hiciste lo que pudiste con el nivel de conciencia que tenías en ese momento. Es permitirte sanar sin exigirte perfección. Es acompañarte en tus noches oscuras, sin añadir más juicio al dolor. Es ofrecerte el silencio que cura, en lugar del ruido que condena. Cuando practicas esta compasión contigo mismo, cambia todo. Porque ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas atacar ni defenderte. Empiezas a vivir desde un lugar más suave, más humano, más auténtico. Y entonces, la compasión se vuelve tu espada invisible. No para herir, sino para cortar todo lo que ya no necesitas cargar. Las culpas, los resentimientos, los viejos rencores. Esa espada abre caminos, abre el corazón, abre la posibilidad de paz. No tienes que esperar a sentir compasión para actuar con ella. Puedes elegirla. Puedes invocarla como quien enciende una lámpara en medio de la oscuridad. Una y otra vez, aunque falles, aunque duela, aunque no entiendas del todo. Porque no se trata de perfección. Se trata de presencia, de humanidad. De recordar que tú también estás aprendiendo, que todos estamos aprendiendo. Y cuando entiendes esto, no solo con la mente, sino con el alma, algo se libera. Ya no necesitas convertirte en una roca para sobrevivir. Puedes ser como el agua, suave, clara, profunda y aún así, imparable. El refugio está en ti, no en el mundo. Pasamos gran parte de la vida buscando un refugio, un lugar donde sentirnos seguros, comprendidos, protegidos. A veces creemos que ese refugio será una relación, un hogar tranquilo, una rutina estable, una comunidad amorosa o incluso un ideal espiritual. Construimos estructuras externas, esperando que nos sostengan cuando la vida tiemble. Pero tarde o temprano, todas esas formas cambian. Las personas se van, los vínculos se transforman, los contextos se alteran, los planes se rompen, y cuando eso ocurre, nos sentimos perdidos, como si el suelo desapareciera bajo nuestros pies. Pero esa sensación de pérdida no nace porque algo externo se fue, nace porque habíamos puesto en ese algo la raíz de nuestra estabilidad. Y cuando lo externo se tambalea, lo interno se revela. Ahí es donde comienza una de las enseñanzas más profundas del camino espiritual. El verdadero refugio no está afuera, está en ti. Esta no es una idea bonita. Es una experiencia real que se cultiva con práctica, con silencio, con honestidad. Se trata de descubrir dentro de ti un espacio que no depende de las circunstancias. Un lugar al que puedes volver incluso cuando todo afuera se desmorona. Ese lugar no es una fantasía. Es tu presencia, tu conciencia viva, tu capacidad de estar contigo mismo sin rechazar lo que sientes, sin evadir lo que ocurre, sin buscar constantemente algo que te saque de tu dolor. Buda enseñó que el mayor refugio es tomar refugio en uno mismo, no como un acto de aislamiento, sino como una forma de regresar al centro. Cuando te vuelves tu propio hogar, ya no dependes de que el mundo sea estable para sentirte en paz, porque sabes que puedes sostenerte en tu respiración, en tu silencio, en tu claridad, en tu práctica. Y esa confianza cambia la forma en que enfrentas la vida. No porque todo sea más fácil, sino porque tú ya no estás esperando que lo externo te salve. Thich Nhat Hanh hablaba con ternura de este retorno al hogar interior. Decía que cada vez que respiras con atención, das un paso de regreso a casa. Que cada vez que estás plenamente presente con lo que sientes, sin juzgarlo ni apresurarlo, estás habitando tu verdadero refugio. Y que cuando aprendes a sentarte contigo mismo con paciencia y compasión, descubres que nunca estuviste tan perdido como pensabas. Solo habías olvidado cómo volver. Buscar apoyo fuera no es un error. Es natural. Somos seres relacionales. Pero cuando esa búsqueda se convierte en dependencia, perdemos nuestro poder. Damos al otro la llave de nuestra paz. Y cuando el otro cambia o se va,
sentimos que todo colapsa. Aprender a volver a ti no significa cerrarte al mundo. Significa recordarte que tú eres la base, que tu conexión contigo es lo que sostiene todas las demás conexiones. Este retorno a ti no ocurre una vez y ya está. Es un ejercicio constante. Volver cuando te olvidas. Volver cuando te duele. Volver cuando todo te empuja hacia afuera. Volver con suavidad, con humildad, con la voluntad de aprender a estar contigo, sin máscaras, sin exigencias, sin tener que demostrar nada. Porque cuando puedes sentarte contigo en silencio y sentirte en casa, ya no estás solo. Estás contigo. Estás con la vida. Y no se trata de perfección. Habrá días en que te sientas desconectado, inestable, vulnerable. Pero incluso en esos días, puedes recordarte que tu refugio sigue ahí, que no tienes que buscarlo en otro lugar, que puedes cerrar los ojos, respirar y volver a ti, al espacio donde no necesitas ser nadie más, donde no necesitas tener respuestas, donde solo necesitas estar. El mundo exterior seguirá cambiando. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, pero sí puedes elegir dónde enraizarte. Puedes elegir construir tu refugio en un lugar que no tiembla con el viento, en tu conciencia, en tu compasión, en tu práctica. Y desde ahí, salir al mundo no con miedo, sino con presencia. Cuando comprendes que el refugio está en ti, ya no necesitas correr, ya no necesitas esconderte, ya no necesitas mendigar afecto, aprobación o certeza. Descubres que puedes caminar en medio de la tormenta con los pies firmes, porque llevas tu hogar contigo. Y ese hogar, nadie puede quitártelo. Cuando te vuelves paz, el caos se inclina. Has caminado entre el ruido, entre los pensamientos como espinas, entre las heridas que todavía arden. Has respirado en medio del fuego. Has sostenido silencios incómodos. Has mirado de frente lo que antes evitabas. Has aprendido a soltar sin huir, a estar contigo sin rechazar lo que hay. A ver que el mundo cambia, pero tú puedes permanecer. Y en ese camino invisible, lento y profundo, algo comenzó a florecer. Sin ruido, sin grandes gestos, sin testigos. Una semilla de presencia, de verdad, de paz. No se trata de alcanzar una paz perfecta. No se trata de convertirte en alguien iluminado que ya no siente, que ya no duda, que ya no cae. Se trata de algo mucho más humano. Recordar, momento a momento, que puedes elegir quién eres dentro de lo que ocurre. Que no necesitas controlar la tormenta si puedes convertirte en el cielo que la contiene. Que el caos no tiene poder sobre ti cuando ya no lo tomas como enemigo, sino como parte del mismo flujo de la existencia. Hay algo misterioso que ocurre cuando dejas de pelear, cuando dejas de defenderte, de justificarte, de reaccionar con la vieja historia, cuando simplemente estás presente, consciente, abierto. Algo cambia, no necesariamente afuera, pero sí adentro. Y ese cambio es tan profundo que transforma tu forma de mirar, tu forma de habitar el mundo, tu forma de amar, porque la verdadera transformación no hace ruido. No necesita demostrar nada, no se valida por la opinión de otros. Es una revolución silenciosa, un desarme interno, una rendición ante lo que es, no desde la resignación, sino desde la sabiduría de quien ha visto que el control es una ilusión y que la verdadera fortaleza nace de la entrega. Y en esa entrega, el caos ya no te domina. Lo escuchas, pero no lo sigues. Lo sientes, pero no te defines por él. Lo observas, pero no te fundes. Y el caos, al no encontrar resistencia, al no poder entrar en lucha, se inclina. No porque tú lo hayas vencido, no porque tú lo hayas destruido, sino porque ya no hay nada que pueda atrapar dentro de ti. Has vaciado el espacio donde solía alimentarse. Convertirse en paz no es algo místico, es un gesto diario. Es elegir la presencia en lugar del juicio. Es elegir el silencio antes que la reacción. Es elegir la compasión antes que la defensa. Es caer y volver a levantarse. Es olvidar
y volver a recordar, una y otra vez, con humildad, con paciencia, con amor. Buda no nos prometió una vida sin sufrimiento, pero sí nos mostró un camino para no quedar atrapados en él. Y ese camino no está en los templos ni en las palabras. Está en cada decisión que tomas, en cómo te hablas, en cómo miras, en cómo respiras, en cómo vuelves a ti cuando el mundo te empuja hacia afuera. Esa es la práctica. Ese es el despertar. No como un final glorioso, sino como un regreso constante. A lo simple, a lo real, a lo esencial. Y cuando vives desde ahí, no necesitas que los demás cambien para estar en paz. No necesitas que todo esté resuelto para respirar con calma. No necesitas que el mundo te entienda para sentirte en casa, porque tú te has vuelto paz. Y donde hay paz, el conflicto se disuelve. Donde hay claridad, la confusión no arraiga. Donde hay presencia, el miedo pierde fuerza. Y eso no es una promesa externa. Es una verdad que descubres cuando te haces cargo de tu propio estado interno. Cuando dejas de esperar que la vida te dé algo y empiezas a ofrecer lo que llevas dentro. Tal vez el caos siga. Tal vez el mundo no deje de temblar. Pero tú ya no tiemblas con él. Porque has encontrado dentro de ti un lugar que no necesita ser defendido. Un espacio que no compite, que no grita, que no exige. Solo es. Solo permanece. Solo respira. Y desde ese lugar, el caos simplemente se inclina. Y tú, sin hacer ruido, caminas en paz.